Sí, eh, a ver, bueno, estamos aquí en la organización. Hoy vamos a terminar con la dinámica sociopolítica y vamos a empezar la tercera parte después, o sea, en la noche. Bien, la guerra del Chaco, ya hemos visto esa parte, ¿no? Ya hemos visto cómo empezó, hemos visto también las características del Chaco, los grandes problemas que nos ocasionó, nuestros problemas de integración. También vimos las causas del conflicto, ¿no? Eso no hay que olvidar porque seguramente es una pregunta de examen, ¿no? El año en que hubo este, este atentado, esta amenaza hacia el Fortín Vanguardia y que fue el origen de todos los problemas después, en 1928, ¿no? Ya luego la guerra se desataría en 1932, pero ya en 1928 había ocurrido esto del Fortín Vanguardia. Es bueno recordar. Eh, el papel de Salamanca tiene mucho que ver en cuanto a la guerra del Chaco, no solamente por sus acciones en la presidencia, sino por sus intervenciones que contribuyeron a que se dé de alguna forma el conflicto, ¿no? Eh, También en su gobierno, Patiño tiene un rol ahí, ¿no? Porque sus préstamos, dos importantes préstamos que nos llegaron, nos permitieron combatir la guerra. Después también tenemos que hay diferentes interpretaciones de las causas por las que se dio la guerra, ¿no? Hay una teoría que habla de la pugna entre empresas petroleras, ya habíamos hablado de estas dos grandes empresas petroleras que estaban en los países contrarios, como la Standard Oil, que era en el caso de Bolivia, y la Royal Dutch, que estaba en Paraguay, además de los intereses de Argentina. Por eso es que se consideró que el lado paraguayo estaba bien apoyado por países, ¿no? Estaba sostenido por países como no era nuestro caso. No habíamos hecho las alianzas necesarias para poder tener apoyo en la guerra. También hay otras hipótesis, como que las autoridades estaban buscando tener una salida al Océano Pacífico al Océano Atlántico, perdón, a través del río Paraguay, aunque esto también es un poco difícil de interpretar por las condiciones de donde se desarrolló la guerra. Otros intereses que se observan son los económicos y diplomáticos. Para esto el análisis de Robert Brockman es muy importante, ¿no? Aquí se resalta varias veces en el libro, que sugiere que no solamente ha sido los intereses de las empresas petroleras, sino que también se considera que tenía cierta participación Chile, ¿no? Y que había sido apoyada por el Paraguay, o sea, habían otros intereses por ahí. Además de esto, hay otras opiniones que sostienen que el incidente fue algo fortuito, ¿no? El asalto, sobre todo, de cómo inició en 1928. Eso. Después que la soberanía jurídica del Chaco ya ha tenido sus antecedentes en diferentes conflictos. Lo principal que podemos observar acá es que no había un tratado definitivo, había una ambivalencia entre acuerdos y eso ocasionó que pues no haya seriedad en el momento de decir qué parte era de Bolivia y qué parte no era de Bolivia, ¿no? Dentro de estos tratados, el tratado que nos perjudicaron de cierta medida, ¿no? Está en el 1879, 1887 y tienen aquí los nombres de los tratados y qué parte se hacía el tratado. Uno de los más problemáticos es el que se hizo en Buenos Aires, perdón, por Claudio Pinilla, ¿no? Esto afectaba a las provincias de Cordillera y Chiquitos. Menos mal que en 1913 este tratado tan problemático fue deshecho. Eh, si no, no contaríamos con estas regiones que son muy importantes, ¿no? Y son muy auríferas, ¿no? Chiquitos tiene una de las minas más grandes de Sudamérica, que es la del Paitití, o creo que se llama otra cosa, ¿no? Se llama Paitití. Dale. En el caso de la llegada de Daniel Salamanca al poder, eh, tiene como muchas
muchos problemas de interacción con los otros partidos, adquirió enemigos con mucha facilidad y sus acciones se consideraron agresivas. Para ser un hombre tan preparado, le faltaba tacto a la hora de realizar estrategias, si ustedes se dan cuenta. Porque si bien él quería fortalecer los sectores en los que consideraba este, tendría que pisarse fuerte, como era el Chaco, el llevar mucha población y fortalecer el armamento en esa región era una clara amenaza para el otro país. Sin embargo, estas fueron una de las políticas que hizo Daniel Salamanca. Y como Daniel Salamanca era una persona terca, además, entonces no comulgó con otras opiniones, ¿no? Y eso generó más enemigos. Dentro de las formas de pensar de Daniel Salamanca, tiene que ver mucho con que quería reunirse solo con la gente de su partido y que despreciaba a los comunistas. Recordemos que en esta época de nuestra historia se gestaron muchas ideas revolucionarias en torno a la izquierda. Todavía no se había desatado la Segunda Guerra Mundial, pero había muchas ideas izquierdistas en este entonces. Y si bien no eran, ¿cómo se dice? Eh, mal vistas, porque bueno, todavía no se había desatado la guerra internacional de la Segunda Guerra Mundial, mm, eran desprestigiadas por este sector y recordemos que nuestra población era mayoritariamente marginada, entonces había sido grandemente seducida por estas ideas, que luego veremos cómo se desarrolla después de la guerra esto. Los partidos tradicionales constantemente atacados por el presidente, se unían a la voz del pueblo que condenaba las medidas económicas extremas del gobierno, ¿no? Es importante que recordemos esta diferenciación que había hecho muchos, eh, bueno, creo que en la primera exposición, ¿no? Ahí podíamos ver que había diferentes grupos de poder. ¿Se acuerdan? Los genuinos, había también la rosca, que este grupo de liderazgo mestizo que creció. Bueno, hablaremos mucho de estos líderes. Los partidos tradicionales, Racista. sí, perdón, ya, sigamos. Los partidos tradicionales entonces también tuvieron su efecto. Dentro de los partidos tradicionales estaban los genuinos y habían roces de poder por el Partido Liberal. ¿Se acuerdan de todo eso? Espero que sí. Y la rosca era la gestante, eh, mm, ¿cómo se le dice? El grupo de no son filósofos, de pensantes, por decir, del grupo mestizo, ¿no? Ya, otras contradicciones que encontramos y que nos llevaron también y contribuyeron a que, en efecto, hayam, hayamos perdido el Chaco, tiene que ver con la dirección en el ejército. Existieron estas contradicciones dentro de los mandos. Pues en el siglo X, en el siglo XX, ¿no? El ejército boliviano implementó muchas innovaciones a cargo de la escuela militar y dirigida por el alemán Hans Kuhn, que en realidad era una copia del gobierno prusiano, ¿no? Y esto también era más aparente que real, ¿no? Eh, y ese fue otro problema. Aparte de eso, existía mucha discriminación ante todos los soldados ante el grueso de los soldados, pónganse, ¿no? Porque si estamos hablando en términos de población, la población privilegiada era muy pequeña y en la guerra se llevaron una cantidad inmensa de indígenas, de mestizos, que fueron a los frentes de batalla y a pesar de que eran tan necesarios para cumplir el cometido de la guerra, fueron cruelmente tratados, ¿no? Sus esperanzas de ascenso social eh, fueron, o sea, ¿cómo se podría decir? Hechas a un lado, ¿no? Y bueno, esto se pudo ver, lo hemos visto también en el lado de la medicina, de cómo eran tratados estos rasos. Eh, Kunt tenía un prejuicio hacia la peligrosidad indígena que estaba marcado por las ideologías que existían en torno al indigenismo en aquel tiempo, ¿verdad? Eh,
Además de todo esto, el poder dentro del mando militar estaba centralizado en un grupo. Este centralismo se adjudicaba el uso de la violencia y dejaba en una posición bastante dependiente al resto de- del cuerpo militar. Y eso también perjudicó a la hora de, de formar estrategias, de hacer frente a las situaciones. Recordemos que nosotros traíamos la población desde el altiplano hasta el Chaco. Se tardaba 2 semanas para poder eh, llegar hasta allí y aparte de eso los refuerzos tendrían que llegar y tardar el mismo tiempo y si es que llegaban y en fin, ¿no? El general Kuhn, pues ya sabemos que era un alemán que entró en Bolivia en 1910 y que tuvo características importantes, ¿no? Era una persona con muchas cualidades para el área militar, sin embargo, se enfocó mucho en el gobierno, se inmiscuyó demasiado en el uso de la política y eso también perjudicó su desempeño. En realidad, una de las cosas que nos perjudicó mucho fue nuestro enfoque político, el ejercicio de los derechos, el ejercicio, más que de los derechos, el ejercicio del poder. Eso nos afectó muchísimo en centrar nuestros esfuerzos en conseguir la guerra, ¿no? Aparte de eso, las condiciones políticas que vivíamos en ese entonces eran pues muy inestables y eso también contribuía, ¿no? Si hacemos una comparación con el ejército paraguayo tuvo un solo general hasta el final. En cambio, nosotros hasta vivimos elecciones en plena guerra, ¿no? Entonces, los ánimos de la población eran muy volubles, ¿no? Estaban sujetos a enardecerse ante cualquier motivo, nos faltaba mucha cultura, mucho conocimiento, en fin, ¿no? Eh, la guerra se fue gestando eh, por las primeras movilizaciones que tuvimos en marzo de 1931. Llegamos a la laguna Chuquisaca. Miren, ni siquiera conocíamos la laguna. Esa ya estaba denominada por el ejército paraguayo, pues, digo, por la población paraguaya como Pitiantuta, ¿no? En 1932 nosotros recuperamos ese lugar, ¿sí? Y el 15 de junio empezamos a tomar el control. Se ordenó la ocupación y entre 15 y 16 de julio los paraguayos la retomaron, ¿no? Este sería el preámbulo de la guerra. Y, o sea, y lo llamativo de este preámbulo es que la guerra se daba sin odio, digamos, ¿no? No existía una razón de peso para decir que tengamos un conflicto tan fuerte y etcétera, ¿no? Bien, ¿qué más? Aquí nos da un referente de cuánto inició la guerra. La guerra inició el 18 de julio de 1932. Eh, el presidente Salamanca asumió las responsabilidades de esta acción porque sabía muy bien que haciendo esto se perdía la posibilidad de un arreglo pacífico que ya tuvimos en una anterior fecha por la intervención de la diplomacia. Eso es lo triste. Pudimos habernos evitado todo esto. Eh, el pueblo, eh, pero el pueblo también estaba comulgando para ello, ¿no? En realidad teníamos tantos problemas de desintegración social que la guerra nos hizo el favor de unirnos y reunirnos todos a favor de un enemigo común, aunque fuese imaginario, ¿no? Bueno, algo así. Y al menos esa fue ¿qué se llama? La intención de las autoridades en aquel entonces, fortalecer la nación a través de un conflicto bélico, que por cierto, muy mala idea. Aquí tenemos este mapita que les mostré para poder saber dónde estábamos. La línea roja era lo que reclamaba el Paraguay y más o menos la línea azul es la que nosotros solicitábamos por el tratado que teníamos de la Real Audiencia de Charcas. Y bueno, pero para que vean, ellos ya estaban hasta acá, ¿no? Porque por acá fue que se dio el primer conflicto. Este rectángulo de acá es la laguna Chuquisaca que nosotros la alumbramos, ¿no? Ellos ya estaban ahí.
¿no? Entonces, miren todo lo que habían avanzado. Bueno, sigamos. Bien, esto igual era el mapa de cómo estaba la región en el periodo de de la guerra. Hemos recuperado bastante territorio también, si se dan cuenta. Después tenemos esto de la primera reserva. Ya. La primera reserva estuvo, em, se fue convocada en una reunión que tuvimos en Palacio Quemado, etcétera, donde se convocó a la población y expresaron sus intereses y en fin, y en esto el gobierno estaba, o sea, el gobierno era apoyado por la población para que vayamos a la guerra. Entre ello, Ana Rosa Tornero es destacada por un discurso que realizó ese día y el poema que escribió. Bueno, aquí no comparto el poema, pero lo pueden buscar. ¿En qué página está eso? Sí. Los obreros e indígenas que se fueron, resistían al reclutamiento, fueron obligados a integrarse a las tropas, ¿no? Eso es algo muy importante que saber, que muchos obreros e indígenas fueron tomados a la fuerza y reclutados, muchos de ellos incluso engañados. Por eso se consideró que el reclutamiento fue violento y que también tuvo sus consecuencias. Aquí vamos a ver la presencia de Tristán Marov, quien fue defensor de estos, ¿qué se dice? Desertores. Existieron, miren, 10.000 deserciones militares, ¿no? Y fueron apoyadas por Marov. Luego Marov haría incluso su partido político y tendría mucho impacto en nuestra historia, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué. Como se ha visto, no todos los movimientos acudieron voluntariamente, ¿no ve? Esto que fue hecho por el uso de la fuerza, por todo eso, tuvo sus consecuencias en los levantamientos que veremos más adelante. Existieron levantamientos de la población, de los indígenas, etcétera. Murieron personas, hacendados, en fin, porque mucha gente no quiso ir a la guerra. Aparte de eso, se incrementaron los abusos en contra de los hijos y esposas, ¿no? Que quedaban solos. Bien, dentro de las revueltas que existieron, tenemos en las provincias, a Los Andes, Ingavi, Omasuyos, Camacho, ellas se sublevaron. También en Pucarani, los indios ejecutaron al juez instructor. En el caso de Tiahuanacu, los colonos se enfrentaron a los vecinos del pueblo. Y entre todos estos levantamientos, existió un grupo que se encargaba de reprimirlos, que se llamaba la Legión Cívica, que reprimía a quienes se consideraban como comunistas y derrotistas. Bien, los que sobrevivieron al viaje, los que fueron convocados para ir a la guerra y sobrevivieron al viaje, imagínense, encontraron la condición despoblada, desconocida, hostil, cuyas condiciones eran muy difícil de adaptarse por el medio climático a los que estaban acostumbrados. Además de eso, existían alimañas, en fin, ¿no? No sé, los que han vivido en el Chaco deben conocer la famosa polvorina, que, que pucha, eso es terrible. Bueno, pero es lo que me acuerdo ahorita de cosas terribles que existen en el Chaco y que, bueno, podemos ver en innumerables historias de ellos, ¿no? A ver, no quiere pasar. Ya. También existieron muchos maltratos hacia las mujeres, por eso el texto lo titula como que el trato que se le dio a las mujeres era peor que el que le darían los enemigos, porque muchas de ellas fueron obligadas a prostituirse, ¿no? Se melló la dignidad de mujeres indígenas, como se ve en la foto, a quienes, bueno, eran como casi secuestradas, ¿no? Y ya eran como parte de la propiedad de los comandantes que se hacían dueños de ellas. Aquí podemos ver luego las etapas de la guerra, tenemos nuestros triunfos y también nuestras derrotas.
Algo que destacar es que el Paraguay estaba muy bien preparado, ¿no? En comparación a nosotros. Mientras nosotros estábamos pidiendo la reserva entre 1927 al 32, Paraguay se encargó de movilizar alrededor de 16,000 paraguayos en un periodo de 36 días, ¿no? O sea, nos llevaban la ventaja porque estaban mucho más próximos, aparte de eso tenían la población que necesitaban en el momento, en fin, ¿no? Aparte tenían apoyo militar y logístico, etcétera. Bueno, de aquí podemos destacar que los soldados fueron víctimas de diferentes enfermedades. No solamente la mano de los paraguayos fue la que menguó nuestra población en este lugar, sino que también las enfermedades, ¿no? Entre ellas se puede tomar en cuenta la tuberculosis, desintería y paludismo. Enfermedades que atacaban fuertemente a nuestro país y no solamente a ellos, pero con la distancia y las condiciones en las que vivían, pues esto era mucho peor, ¿no? Aparte de eso, no podían contar con el refuerzo pronto y oportuno de, de, de nuestros compatriotas, porque por las cuestiones de distancia tenían que esperar hasta que alguien llegara y hasta eso, pues, ¿no? Ya sus vidas eran cobradas. Eh, bueno, ya vemos las evidentes debilidades del ejército boliviano. Eh, Uno de ellos era la resistencia, que no conocíamos el terreno en el que estábamos, tampoco teníamos apoyo, tampoco teníamos preparación anterior, ¿no? Existían estos problemas. Eusebio Ayala, el presidente paraguayo, nombró al general Estigarribia como comandante de como general, ¿no? De este periodo de tiempo, y él fue el que continuó hasta el final, ¿no? Y no así nuestro caso. Estuvimos probando de, de, de general y bueno. Entre agosto y septiembre de 1932, la unidad del ejército boliviano, compuesta por cerca de 500 hombres que eran liderados por el líder máximo de guerra Manuel Marzana, logró en Boquerón una de las victorias más brillantes, ¿no? Aquí nuestra esperanza se elevó, recuperamos Boquerón, sin embargo, lo perderíamos después, ¿no? Cuando se informó que fue retomado Boquerón. Pero algo que destacar de este conflicto de la toma y luego la pérdida de Boquerón nuevamente, es el papel de los soldados bolivianos, ¿no? Que ante la orden de defender a toda costa Boquerón, sin importar lo que ocurriese, se encargaron de proteger el lugar con 448 hombres, 350 fusiles y 3 cañones, imaginen. Ni siquiera había fusiles para cada uno de los hombres que estaba peleando en la batalla. Y hicieron todo lo que pudieron por frenar a las tropas. Tanto que las tropas paraguayas, que por cierto eran 9,000, rindieron honores a cómo el enemigo había sido tan valiente, ¿no? Y aquí se recalca la incapacidad que tuvo el gobierno de socorrer a nuestros soldados. Y bueno, eh, relata también cómo estaban, en qué condiciones estaban nuestros soldados en ese periodo. Eh, ya, aquí también está hablando la muerte de Ustariz al tratar de socorrer al grupo que estaba en Boquerón y como lo que dijo el gobierno paraguayo en cuanto a esta población, ¿no? Que les extendían el respeto por haber resistido. Las noticias que llegaron del Chaco dan cuenta de las largas, inquietantes momentos de espera, ¿no? Aquí yo les había comentado que algo que reflejaba esta situación es este cuento del perrito, ¿no? Del perrito que estaba en la trinchera y que servía de perrito de ambos bandos, en el que igual se relató
cómo, cómo en cierto punto estaban en paz, ¿no? Ambos lados, porque compartían las mismas canciones, ¿no? Bolivia les pedía que canten más alto sus canciones y en fin, había una especie de relación entre ellos que era del todo pacífica, ¿no? El 4 de octubre de 1932, miles de manifestantes exigieron la renuncia del presidente y el regreso del general Kun. Aquí vemos incluso las ambivalencias de la cultura boliviana, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el gobierno de Siles estábamos pidiendo la salida de este militar alemán y como dice ese meme, ¿no? 3 doritos después estábamos pidiendo su regreso. Ya. Bien, el campo de guerra refleja cómo los paraguayos retornaron ciertos fortines, Corrales, Torero y Boquerón, ¿no? Pero la contraofensiva de los bolivianos, que fue derrotada el 19 y el 23 de octubre, eh, desarrolló una noble batalla en el kilómetro 7. En esta ocasión, el ejército boliviano se reorganizó a cargo de Bernardino Bilbao Rioja y Germán Jordán, donde se desarrolló una nueva estrategia, ¿no? Y ahí se dio una gran e importante victoria que fue la de Villamontes. Entonces, eh, teníamos una... Bien, aquí también se habla de cómo Salamanca al final puso al general Kuhn y también tuvimos algunos avances, ¿no? Recuperamos Alihuata, Arce, Condra, Campo Jordán y también Nanagua. Pero luego llegaríamos a perder Nanagua y eso sería una parte de nuestra desgracia, ¿no? Ahí se empieza a marcar la desgracia porque nos rendimos, ¿no? En Nanagua. Como dice este extracto, dice, con los nefastos resultados de Nanagua terminó la ofensiva boliviana. La paraguaya nos hizo esperar, cayeron en Campo Grande, en Alihuata, en Capovía. La pérdida de este último reducto fue un desastre militar y la población que había confiado en el general Kuhn volvió a caer en el pesimismo. En Campovía, los combatientes bolivianos fueron cercados por los paraguayos, quienes ya estaban muy cansados, ¿no? Y ahí ya se empieza a dar a la cabeza del general Enrique Peñaranda eh, eh, la retirada. Bien, en 1934, otra vez volvemos a pedirle ayuda a Patiño para reorganizar las tropas y vemos que ya estamos en la finalización de la guerra, ¿no? En la caída. En 1934 llega la noticia del triunfo de las tropas bolivianas en Cañada Estronjes, pero igual vino la ofensiva paraguaya, ¿verdad? Entonces, eh, estaban tratando de cuidar el peligro de las regiones de Chuquisaca y Tarija. Y bueno, aquí también hay una noticia de cómo el Paraguay trataba de desestabilizar nuestro país, que por cierto ya estaba muy inestable, pero trataban de hacerlo además por parte del separatismo, introduciendo ideas de que Santa Cruz no se sentía parte de Bolivia, que tenía un recelo porque había sido relegada al olvido, en fin, ¿no? Y que además sentían que eran una raza diferente a la de los cruceños. Los cruceños dijeron que esto era falso y se confirmó porque también teníamos servicio secreto y en ello quien estaba infiltrado en Asunción lo confirmó. El 6 de agosto de 1934, los paraguayos intentan dividir Bolivia y separar el departamento de Santa Cruz. Esto no ocurre, ¿no? Santa Cruz una vez más afirma ¿qué se llama? Su patriotismo y su deseo de pertenecer a Bolivia. Aquí existe un retorno de la esperanza y esta esperanza viene con nombre, ¿no? Por el capitán Germán Bush, que fue un héroe de guerra.
¿Por qué? Porque los ataques que se derribieron en Cañada Tarija, eh, donde se utilizaron nuevas tácticas de guerra, fueron frenados a cargo de este capitán, que luego sería presidente de Bolivia. Algo que destacar, ya, algo que destacar es el papel del servicio secreto en Bolivia, y entre ellos, la figura que vemos ahí es de Rosita Ponte. Destacamos las personalidades que están en rojo: Fernando Garrón, Víctor Acosta, Magdalena Pérez. Aparte de esto, también podemos destacar eh, a ciertos extranjeros que formaron parte de, de, de este servicio secreto, y uno de los personajes más relevantes es Gastón Velasco, que fue el llamado Agente 13. El Agente 13 es importante, ¿por qué? Por el desarrollo del Plan Rosita, ¿no? Aquí tenemos otros participantes del Plan Rosita. Y finalmente Rosita Ponte, que fue por quien se le llamó así al plan, ¿no? Rosita Ponte era un agente de servicios secretos, hizo por pasar por comerciante arequipeña, era una veniana, y a esto también la acompañó la, la señora Adela Bello. Ambas se hicieron pasar y de esta manera lograron encontrar los documentos que tenía el consulado paraguayo. Estos documentos tenían planes estratégicos, nombres de agentes infiltrados, en fin, tantas cosas. Y esto permitió que se previnieran muchas muertes, ¿no? Porque esta fue una información importantísima para nuestro gobierno militar. Bueno, no gobierno militar, nuestro, bueno, nuestros dirigentes militares, ¿verdad? Antes del final, tenemos algunos elementos que nos indican por qué se dio el final, y uno de ellos es la ruptura de las relaciones en el gobierno del presidente Salamanca, que luego terminó con el golpe militar que hubo, también fue llamado Corralito de Villamontes, que se dio el 27 de noviembre de 1934, donde los generales Enrique Peñararta, David Todo y Germán Bush fueron quienes eh, dieron este golpe, ¿no? Se dio un estado de sitio, y eso es una de las situaciones más relevantes, ¿no? La defensa de Villamontes, miren, en plena guerra se dio ese cambio. La defensa de Villamontes se desarrolló el 16 de febrero de 1935. Eh, Teníamos 30.000 hombres y la batalla resultó en innumerables muertes. Lo bueno de todo esto es que sí teníamos Villamontes, ¿no? Entonces sí la recuperamos. También se habla de cómo se manejó la situación de los prisioneros de guerra, que eran más o menos 25.000, y de 2.000 que lograron escapar por parte de nuestro lado, ¿no? Entre ello podemos decir que hay casos destacados de interacción entre paraguayos y viceversa, paraguayos y bolivianos y viceversa, y uno de ellos es el matrimonio de la señora Lidia Gayler, que fue nuestra presidenta, quien se enamoró del prisionero paraguayo capitán Martinián Pérez, ¿no? Es un dato importante que recordar. Eh, Tejada Sorzano, porque en 1935 se encontraba sumido en una importante crisis política. Todavía estábamos en guerra. Eh, el reto que recibía en este momento radicaba en concentrar la paz, y bueno, y estaba enfrentando mucha presión. Ya. El golpe de Estado y cambio de poder que se dio en 1934 fue desarrollado contra Salamanca, y quien asumió la presidencia fue Tejada Sorzano. Esto marcó el final del periodo de los gobiernos civiles en el sistema tradicional de partidos.
Los acuerdos de paz se desarrollaron el 13 de junio de 1935 y al día siguiente cesaron las balas. Entre la diplomacia encabezaba Alberto Ostra, Enrique Finó y Daniel Alveste y Castro Rojas, ¿no? Ellos lograron que se empiece a dar la paz. Bien, entonces aquí tenemos un recuento de lo que habíamos mencionado, los factores que debilitaron a Bolivia y todos los recuentos de los daños, como diría Gloria Trevi, ¿no? Porque fueron más de 50.000 vidas perdidas, 21.000 prisioneros y miles de desertores, ¿no? Tuvimos muchas bajas. La decisión que tomamos nos costó mucho. Bien, las consecuencias y desafíos de la posguerra tienen sus importantes pros y contras, digamos, ¿no? Dentro de los contras, todo lo mencionado ya. Eh, Dentro de los aciertos, podría decirse, es que se logró cierta unificación en el país y también empezaron a desarrollarse muchos otros movimientos, ¿no? El periodo más movimentista es el que vamos a hablar a continuación. Gracias a la Guerra del Chaco fue que se desarrolló nuestro pensamiento crítico y político. A ver, ¿cuál es lo que cerré? Ay, me equivoco. Ya, esto voy a cerrar. Y es lo que vamos a ver ahora. A ver un ratito. Chan, chan, chan. Ah, es que está muy atrás. Bueno, estas diapositivas las van a ver bastante simplonas. Es lo que hay, disculpe. Ahora sí, está cargando. Esperen un ratito. Ya. ¿Se ve? Espero que Sí, sí. Ya, se ve, estamos. Bien, estamos en la última parte de este apartado y es la dinámica sociopolítica que existió entre 1935 a 1952. Dentro de esto, lo que podemos destacar es el llamado socialismo militar, el ascenso de las masas y el auge del sindicalismo. Bueno, la crisis desembocó en una recomposición de fuerzas sociopolíticas. El ejército se renovó y desarrolló un nuevo discurso por toda la situación de la pérdida, el ejército lo que trataba de hacer era recuperar una imagen más integradora y por lo tanto tendría que haberse mostrado, o ellos entendían que tendrían que haberse mostrado como más unidos a la población. En este interín, ¿no? Eh, Se unieron a las nuevas tendencias de la juventud boliviana que aspiraba a una revolución social profunda. Estaban convencidos de que la anarquía amenazaba el país y con el temor a que la sociedad hiciera responsable a la institución por la derrota, decidieron rescatar la deteriorada imagen que tenía el ejército hasta el momento. Entonces, ¿qué pasó? El general Toro subió a la presidencia. ¿Recuerdan que habíamos hablado del golpe militar que hubo? Bueno, el general Toro, que estaba en ese golpe militar, fue quien en 1933, el 17 de mayo, subió a la presidencia y este periodo ya se lo conoce como socialismo militar. Bien, las nuevas propuestas de gobierno era David Toro y Germán Bush. Luego veremos que David Toro fue sucedido por Germán Bush. Sin embargo, fueron mal llamados socialistas porque ellos no implementaron acciones socialistas, sino que más bien trataban de tener un tinte nacionalista respondiendo a las peticiones populares que existían en el momento. El contexto en el que entró David Toro era que a pesar de ser un hombre muy alegre, pónganse, o bastante divertido, también era un oficial brillante, ¿no? Este periodo lo vamos a ver marcado porque todos los militares que estuvieron en este periodo
mm, denominó, eh, que se lo tengo en la lengua, socialismo militar. Todos ellos habían tenido una participación heroica en la guerra del Chaco. Entonces, también esa es una característica de los líderes que se pueden observar en ese tiempo. Bien, se buscaba una independencia gubernamental. Su presidencia en 1936 se demarcó de la clase dominante, o sea, trataba de no estar influenciado por esta hegemonía que siempre había gobernado, digamos, ¿no? Y que decía que se tenía que hacer. Eh, Permitió la repatriación de los prisioneros de guerra. Esto estuvo a cargo de Hermann Busch y recibió influencia de organizaciones prestigiosas. Eligió colaboradores que estaban dentro de la Confederación Socialista Boliviana y esta manejó 4 ministerios. Aquí se conforma RADEPA, que influyó en las políticas gubernamentales, ¿no? Este, porque las medidas que tomaron no solamente eran ideológicas, sino también tenían tintes económicas, de organización de sindicatos, etcétera. En la economía, Toro creció en las instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Minería y Petróleo, el Banco Minero apoyaron a los emprendimientos mineros. Y EPFB en 1936 se fundó y también se dio la nacionalización de la Standard Oil en marzo de 1937. Hay una razón para esta nacionalización que tenía carácter, bueno, como de justicia, algo así, para poder recuperar esta empresa, ¿no? En resumen, durante la gestión de David Toro, se preocupó por la inclusión de los subalternos, en este caso las mujeres indígenas, implementó políticas que respondían a la demanda de la sociedad emergente y también desarrolló algo importantísimo, importantísimo en todo este periodo clave que fue en 1936, la sindicalización obligatoria, ¿no? Esto generó una gran cantidad de movimientos y de los que muchos pensadores se hicieron, o sea, ¿cómo podría decirse? Como se aventajaron de esto, ¿no? De estas condiciones que se habían dado en el gobierno de David Toro. Aquí emergió la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia y los sindicatos simpatizantes del socialismo y las organizaciones y milicias que también estaban a favor de Toro hasta ese momento. Dentro de las razones de la nacionalización de la Standard Oil podemos ver que bueno, mucho tenía que ver con la falta de solidaridad que tuvo esta empresa en el momento en el que nosotros vivimos la guerra, ¿no? Uno de los recuerdos que existe es que nos negó la ayuda para darnos combustible. Entonces, por esta razón se dio el nacionalismo. La sindicalización obligatoria en Bolivia durante el gobierno de David Toro implementó o sea, en realidad tenía la intención de controlar y supervisar los sindicatos. Les daba la posibilidad de sindicalizarse, pero tenía la intención de supervisar y controlar. Eh, el fin de esta sindicalización, además, era hacer que la población tuviera cierta conciencia de sus derechos, de sus intereses, etcétera, ¿no? Los trabajadores aprovecharon esta medida para reorganizar y legalizar sus sindicatos y surgieron organizaciones como la Confederación Sindical de Trabajadores. Durante la gestión de Waldo Álvarez como ministro de Trabajo, eh, se desarrolló el Código Laboral y entre ello hubieron beneficios sociales y laborales, como la libre adscripción de sindicatos, como la defensa de intereses laborales, la organización sindical sólida que tenía contemplada la creación del comité de fábrica, que esto fue el primer paso
hacia las organizaciones sindicales sólidas. Bien, la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, CTS, fue la organización matriz de otros sindicatos. Bien, y aquí vamos a hablar del papel de Bush. Papel de, el papel de Bush fue muy significativo en este periodo, sobre todo porque Germán Bush participó de muchas ideas y eh, fue un presidente bastante joven y su muerte fue bastante trágica y el significado de su muerte contribuyó a que otras movilizaciones se desarrollaran, ¿no? Como fue el ingreso de Vallivian. Entonces, por ejemplo, el ingreso de Vallivian ya marcaría las vísperas de la Revolución Nacional. ¿Quién era Germán Busch? Era un cruceño que nació en 1904, era hijo de un médico alemán y una mujer de la región, y fue criado por su tía Josefina Busch y su esposo, que era un samurái peniano. Este nuevo presidente creía firmemente en la ideología nacionalista. Aquí ya vemos la ideología nacionalista fuertemente asentada. Eh, Él lo que pretendía era quitarle cierto poderío a los empresarios mineros que hasta entonces tenían un fuerte manejo estatal. Entonces, esta fue como la primera ruptura al orden que veníamos respetando durante nuestro crecimiento como sociedad. Pero lo que argumenta el libro es o sea, que su ideología tenía una actitud oscilante, ¿no? Que estaba de un lado a otro, en realidad tenía algunas ideas de izquierda, pero también tenía ideas que favorecían a las clases dominantes y así. Y finalmente se convirtió en un instrumento político de los que lo rodearon. Bien, el ascenso del poder de Bush tiene que ver con los excombatientes, su posición de excombatiente, su prestigio. Él tenía apenas 33 años. Lo que él pretendía era continuar con el, con el, con el poder, eh, con las ideas que se habían gestado al momento del golpe de Estado que se dio a Tejada Sorzano, ¿no? En este interín, ¿no? De mantener lo que se había pensado, lo que se había planificado, o bueno, esa fue su excusa, fue que terminó realizando un golpe militar al general Toro, y esto ocurrió el 10 de julio de 1937. Se desarrolló el golpe eh, y Bush subió al poder en 1937. Tenía una ideología nacionalista y también bastante oscilante en cuanto a la política. Tenía relaciones con políticos e ideólogos eh, y su influencia se veía reflejada, ¿no? Dentro de los cambios sociales que desarrolló, se amplió las responsabilidades del Estado, eh, tratando relaciones con empresarios y políticos tradicionales. Por eso se lo consideró oscilante, ¿no? Porque se llamaba nacionalista, pero en realidad se dio ante a las peticiones de políticos tradicionales. Tenía el apoyo popular, tenía bastante apoyo. Eh, También se lo conoce por haber sido voluble en cuanto a su carácter. Algo importante que destaca en la historia es cómo se dio una agresión a Alcides Arguedas cuando este le golpeó, ¿no? Y recordemos que para este entonces Alcides Arguedas tenía como 60 años y Bush apenas tenía 34.
y obviamente fue una cena bastante sangrienta, como la relata Alcides Arguedas, pues según dice, después de haber hecho un artículo que fue publicado en el que Arguedas reclamaba, ¿no? O sea, daba consejos y criticaba el gobierno de Bush. Este lo llamó a Palacio de Gobierno y en el Palacio le preguntó si él había escrito eso y al decirle que sí, lo golpeó con los anillos, con un anillo de acero que tenía en la mano, haciéndolo sangrar. Y veríamos luego que esa inestabilidad emocional no solo se vería en este acontecimiento, sino otros más poderosos, como fue su trágica muerte. La Convención Nacional de 1938 es un evento muy importante porque en 1938 esta convención tenía el objetivo de decidir las matrices de la gestión gubernamental. Fue la primera vez que las organizaciones obreras eh, se reunieron para poder intervenir en igualdad, ¿no? De esto se puede observar que existieron protagonistas políticos como Walter Guevara, eh, Julio Prado, Víctor Paz Tensoro, José Romero Loza, Augusto Céspedes, Augusto Guzmán, ¿no? También habían otros que estaban en el sector popular, dentro de los nacionalistas, los que mencioné, y dentro del sector popular estaba José Antonio Arzo, Arturo Urquidi, Carlos Medina Celi, ¿no? La propuesta principal en la convención era llamar a elecciones para conformar una asamblea constituyente, que hasta entonces no se tenía, eh, redactar una carta magna y elegir un presidente. Se dieron las elecciones en 1938. Los partidos que apoyaban al binomio Bush-Valdivieso y estaba de frente al único y socialista Partido Republicano, ¿no? Entonces Bush y Valdivieso llegó con abrumadora mayoría. Esto permitió una nueva constitución que se desarrolló en 1938, bueno, que tiene mucha influencia del pensamiento de posguerra y la izquierda nacional, ¿no? Esta fusión que se hacía entre estas ideologías. Eh, Dice que esta convención fue resaltada en la prensa, pero claro, existió unas dudas sobre la idoneidad de esta convención. Eh, y algo importante es que en 1938 no, se no solo se legitimó al presidente Bush, sino que también se eligió una nueva Corte de Justicia, ¿no? Esta convención sirvió para eso también, para legitimar a Bush y a la justicia. Ya, la legitimidad del gobierno y la creación de Pando. Sabemos que antes de la llegada de Bush al gobierno, Pando era, era denominado como colonia de, nación de colonias, que se llamaba, ya me olvidé. ¿Alguien se acuerda? Tenía en la punta de la lengua. ¿Qué se llamaba? ¿Qué se llamaba? Wow. Bueno, pero gracias al gobierno de Bush se creó el departamento de Pando. Además de ello, se encontraba Elías Belmonte con la tendencia autoritaria que fungió como presidente de gobierno. Eh, en 1938 se creó el departamento de Pando, como habíamos dicho, aquí está, llamado Territorio Nacional de Colonias, ¿no? Lo que se trataba de hacer con esto era de integrarlo más a la realidad nacional, ¿no? Este. Bien, las dificultades que encontramos durante el gobierno eran las diferencias en el gabinete, existían diferencias internas, se favorizaba a los sectores populares, los ministros conservadores discrepaban con las ideas radicales que se presentó. Algo que resalta es el papel de Elías Belmonte y el tratado con el Brasil. Elías Belmonte se oponía a la suscripción del tratado de Brasil para el aprovechamiento del petróleo boliviano, ¿no? Este tratado que existió. Y
y fue acusado de ser de estar apoyado por elementos nazis, ¿no? Y Belmonte se apartó de todo esto. También existió mucha presión y crisis económica. Esta situación generó bastante tensión en Bush, pues la crisis económica generó más empobrecimiento del que existía, ¿no? Y recuerda que veníamos después de una guerra. Aquí hay algo que destaca, que es la construcción del mercado Lanza, que fue en el gobierno de Bush, y las movilizaciones que existieron por la Federación Obrera Local, quienes reclamaban una participación dentro del mercado. Esta revuelta fue muy tensa para el gobierno de Bush. El 24 de enero de 1939, a raíz de los crecimientos conflictos socioeconómicos y de posibilidad de concretar con la oposición, el presidente decidió declararse dictador y cerrar el parlamento, ¿no? Aquí tenía problemas para siempre lidiar con la oposición y cierra el parlamento. Una masiva concentración estaba a su favor. Estaban excombatientes, estudiantes obreros y organizaciones femeninas que mostraron su apoyo. El 7 de julio de 1939, el presidente dictó un decreto trascendental obligando a las empresas mineras a integrar el 100% de las divisas. De esta manera, el gobierno recibía un rédito por la diferencia de cambio, ¿no? Además, desarrolló un incremento de 25% al valor de los impuestos, y esto generó oposición en la burguesía minera. Gracias a esta acción que había cometido Bush, fue que el país empezó a presenciar cierta mejoría en la economía, pero generando tensiones entre el lado de la burguesía y el gobierno. Y recordemos que era bastante influyente. Bueno, finalmente, el 23 de agosto de 1939, el presidente Bush, atenazado por la dualidad de posiciones entre sectores que aspiraban a una patria soberana, sin explotados, etcétera, decidió acabar con su vida, ¿no? Al cometer suicidio, Bush generó una conciencia en el pueblo, una reacción que el pueblo salió a expresar dolor en las calles, y, y esto un, marcaría una influencia para el siguiente gobierno, o bueno, en todo caso, para el gobierno ya nacionalista de Villarroel, bueno, que tenía un tintes mayores, ¿no? Porque Bush también tenía tintes nacionalistas. Enrique Valdivieso fue ignorado, y a pesar de los esfuerzos de sectores tradicionales por revertir la apertura social impulsada por los gobiernos de socialismo militar, como fue Bush y Toro, se encontraron con un movimiento laboral organizado que dificultó enormemente su tarea, ¿no? Ya Bush y Toro habían marcado un antecedente que era esto de la reivindicación de los derechos con tintes socialistas, más que socialistas, nacionalistas, ¿no? Luego tenemos los nuevos líderes y las opciones sociopolíticas o las opciones político-partidarias que se podían ver. Dentro de esto podemos ver Radepa, como ya habíamos mencionado, 1934. Fundada por Elías Belmonte, que luego desaparece ante la amenaza de llamárselo nazi, ¿no? O tintes de nazi, algo así, recordemos eso. Eh, Surge esta propuesta de la creación de Radefa, que al principio era una institución cívico-militar que no tenía un fin partidario, ¿no? Era político, era pragmático y tenía el objetivo de estabilizar la política y apoyar a los gobiernos serios. Pero de aquí ya se puede ver que Radepa tenía una clara tendencia nacionalista, ¿no? Si bien se decía que era partidista. En 1943, ya con la influencia de la Segunda Guerra Mundial,
El 20 de diciembre se desarrolla un golpe de Estado que fue llevado por RADEPA y el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Este golpe llevó al poder a, a elementos militares jóvenes, ¿no? La revolución del 20 de diciembre amplió la cobertura al derecho al voto, la distribución de las tierras y el control estatal sobre los recursos naturales y la economía boliviana. Durante la década de 1940, las influencias ideológicas que se tuvo por el movimiento nacionalista revolucionario se nutrió de varias corrientes de pensamiento nacionalista de influencia marxista. También emergieron nuevos líderes y partidos políticos. Por ejemplo, aquí se destaca los personajes de José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de Torre y José Luis Ingenieros, que influenciaron en la realidad política boliviana. Existieron corrientes político-ideológicas, este caso, como hemos mencionado, la nacionalista, la socialista y la marxista. Estas son las más representativas. El Partido Republicano Socialista, que estaba fundado por Bautista Saavedra, y ya tenemos bastante de él, conocemos, tuvo bastante acogida en la clase media. Luego tenemos la aparición del PIR, el Partido de Izquierda Revolucionario, que fue creado el 26 de julio de 1940. Aquí tenemos un partido, ¿no? El partido de Bautista Saavedra. Luego tenemos el PIR, que estaba a cargo de José Antonio Arce y Ricardo Anaya. Dice que llegó a ser el partido más prestigioso en la década del 40, porque fue el primero que aceptó el marxismo como fundamento de la ideología y promulgó la revolución democrática, ¿no? Entonces, esto eh, fue bastante significativo, aunque no existía una claridad en cuanto al estado económico de su propuesta, ¿no? Bueno, pero la aparición luego del partido POL, que también tenía, bueno, no también tenía, ¿no? Estaba a cargo de Tristan Maró, que lo hacía desde el exilio. Él fue fundado por él. Este partido, que era obrero revolucionario, tenía tintes izquierdistas, pero más con tendencia nacionalista, ¿no? Fue fundado por el Congreso de Córdoba, Argentina. En la fundación estaba José Aguirre Gainsbourg y Tristan Maró. La ideología era trotskista, ¿no? Si tiene el tinte izquierdista, no es lo mismo que el tinte marxista, ¿no? El POR se planteó llevar a Bolivia hacia el socialismo trotskista, basado en la revolución permeante, en oposición a la postura stalinista, que era la revolución solo de un país, como era el caso del PIR. Bien, en 1938 regresa a Bolivia, estamos hablando de Tristan Maró. Después de su exilio, José Aguirre Gainó regresó también a Bolivia y se involucró en las actividades políticas. No, perdón, estamos hablando de José Aguirre. La tragedia del altiplano, Tristan Maró escribió esa obra que se denominó La tragedia del altiplano, donde planteó la transformación de Bolivia mediante un poderoso Estado socialista que administra y explota las minas a beneficio de los trabajadores. Esa era la propuesta, ¿no? En este libro. En 1939 se disolvió el partido. Aunque los desterrados regresaron a Bolivia, el partido se disolvió. Existió una renovación del POR con Guillermo Lora, que según él le dio una continuidad a este partido. La lucha de clases, que era un elemento importante dentro de su ideología, eh, en, donde se propuso un Estado obrero campesino, ¿no? Esa era la propuesta ya del nuevo POR, digamos. En cuanto a la Falange Socialista Boliviana, esta se fundó el 15 de agosto de 1937. Se declaró anticomunista, ¿no? Se declaró con tendencias de fascismo corporativista. O sea, estaba influenciado por el nacionalismo español.
Los miembros de este partido se regían por un riguroso concepto de disciplina, subordinación consciente del individuo y por el bien común. Su líder máximo fue Óscar Unzaga de la Vega. Óscar Unzaga de la Vega, no se olvide. Ya, en el caso del movimiento nacionalista revolucionario, este se inició el 7 de junio de 1942. Dentro de sus fundadores, Víctor Paz Estensoro, Hernán Siles Suazo, perdón, Carlos Montenegro y Juan Carlos Quiroga, y también Walter Guevara Arce. De ellos tendremos mucha participación de Víctor Paz Estensoro más adelante. El objetivo de este partido era unificar los esfuerzos y definir posiciones en torno a las ideas nacionalistas del momento, que no eran los únicos, ¿no? También estaba la Falange, que tenía otro tipo de ideas, pero también con tinte nacionalista. Eh, También se buscaba que en base a una apropiada lectura de la realidad nacional, el partido identificara a la oligarquía como culpable del retraso boliviano, ¿no? Esto era una de las propuestas que manejaba este movimiento. Bien, también tenemos la fundación y objetivos de este lugar, ¿no? Los fundadores, ya los he mencionado, entre el objetivo era buscar unificar y definir posiciones en torno a las ideas nacionalistas, ¿no? Estaban buscando culpar a la oligarquía. De esto sus, ¿qué se llama? Mm, sus ideólogos desarrollaron textos claves, como el caso de Carlos Montenegro, que escribió Nacionalismo y Coloniaje, donde se proclamaba una nación y una antinación. Este libro hace referencia al proteccionismo y al libre comercio. También está el Manifiesto de los Ciudadanos de Ayopaya, que fue por Walter Guevara, que en este manifiesto se pronuncia en contra del fascismo y el nacionalismo, ¿no? Estos textos tuvieron mucho que ver en esta época. Según él, el nacionalismo del MNR surgió de una alianza de clases con la pretensión de lograr una verdadera democracia sin tanto contraste de clases. Bien, hablemos un poco de Víctor Paz Estensoro, que también va a jugar un papel importante acá, poquito antes de la Revolución Nacional. ¿Quién era él? Ya sabemos que él había formado parte del Ateneo de la Juventud, que se gestó en el gobierno de Siles, ¿no? Fue uno de los jóvenes que apoyaba a Siles y, y fruto de sus ideas de Siles fue que también él desarrolló sus propias convicciones, ¿no? O sea, desde chiquito fue educándose en el plano de la política. Él se dedicaba a ser abogado, era un abogado, había estudiado en Cochamamba, me parece, también cofundador, ¿no? Y su primer gobierno se desarrolló en 1952 a 56. Él fue quien lideró la Revolución Nacional, en que incluyó medidas como la reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de empresas mineras y la reforma educativa. En su segundo mandato, que se dio en 1960 a 64, reconstruyó la corporación minera y fortaleció yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. También ocupó cargos ministeriales como la Hacienda y el gobierno de Guadalberto Villarroel. ¿Ya? Eh, Junto a otros destacados políticos intelectuales, en 1941 participó de la fundación del movimiento nacionalista. A partir de este momento, su carrera política y su trascendencia tendría mucha importancia en la historia boliviana, ¿no? ¿Por qué? Porque en este año juró como ministro de Economía y más adelante de Hacienda. Luego fue uno de los principales colaboradores de Guadalberto Villarroel, y una vez derrocado Villarroel, él partió exiliado a Buenos Aires, donde se mantuvo hasta el año de 1952.
Bien, otra cosa importante que ha surgido en este periodo de tiempo es el primer Congreso Feminista de Bolivia. ¿Por qué es tan importante? Es por la coyuntura y los derechos que tenía la mujer en ese tiempo, ¿no? Estaba igual, era un sector sumamente marginado, sin importar el origen, la etnia, la raza, como quieran llamarlo. El primer Congreso Feminista se llevó a cabo el 10 de noviembre de 1933. Se desarrolló en Cochabamba y fue considerado uno de los precursores del movimiento feminista organizado. El resumen de los acontecimientos podemos ver que su objetivo era llevar a debate la situación de la mujer en la educación popular en América. Estaba liderado por Etelvina Villanueva, quien organizó el Congreso. Inicialmente se centraba en labores asistenciales, pero revolucionó hasta la defensa de los derechos políticos de la mujer, que se den cuenta, ¿no? Los temas tratados que fueron evolucionando en este Congreso fue el tema de los derechos civiles y políticos, el derecho al voto, la educación sexual. Miren que dentro de las peticiones no hay pues mucha controversia para los derechos que una persona tiene que tener mínimamente, ¿verdad? Otros temas estaban relacionados a los sindicatos femeninos, al apoyo de madres solteras, a las investigaciones de paternidad. La primera mujer abogada, que fue Silda Villa, propuso las investigaciones de paternidad para garantizar los derechos de los menores. Miren que eso también podría tener cierto tinte controversial, pero fue planteado en este Congreso. También se pedía la mejora de las condiciones de las trabajadoras sexuales. O sea, se presentaron propuestas para que estas mujeres eh, pudieran tener ciertas condiciones después de la guerra del Chaco, ¿no? Esto tuvo una serie de reacciones. Aparte que habían posiciones políticas en cuanto a la religión, por ejemplo, hubieron divergencias entre las delegadas, especialmente de la relación con la iglesia. Algunas mujeres mantuvieron posiciones anticléricas, mientras que otras abogaron por la conciliación de la iglesia. Miren que todavía no estaba unificado las posiciones en torno a la religión. La declaración anticlerical de las socialistas generó temores exagerados en la sociedad tradicional boliviana. En esto existe una reacción muy importante que fue la del arzobispado, el monseñor Pieneri, quien escribió un texto bastante llamativo. Yo se los he puesto acá porque, a ver, este tipo de cosas creo que tienen que ser compartidas, ¿no? El texto dice lo siguiente. El temor que me invade al saber que de aquí se están organizando una sociedad con fines trascendentalmente funestos. Tal sociedad tiene por objetivo desmoralizar a las mujeres, malearlas, hacerle marimachos, libres de potestad de sus maridos, con todos los derechos del hombre, cínicas a las sanciones sociales, impávidas en sus faltas, usurpadoras de legítimos derechos. Imagínense, usurpadoras de legítimos derechos. El monseñor Pinieri continúa denigrando a las mujeres hasta concluir diciendo, ¿y creen ustedes, lectores, que los jóvenes decentes se van a poder enamorar de esos masculinos que en vez de tiernas miradas van a encontrarse con un abogadil malicioso, irónico, que les muestre en vez de una sonrisa un artículo del código? Pues no, señores, si la mujer de su clase ya no es la mujer con las virtudes que atraen, dice que sucede sin otro masculino, más corrompido que él, tiene que buscar en la clase baja a nuestras mujercitas, a nuestras cholitas, que junto con la pollera conservan el feminismo natural y necesario para inspirar amor. ¿Qué les parece? Bárbaro, ¿verdad? Bien. Dentro de todo esto habíamos visto que los partidos tradicionales habían perdido el poder y la dirección, en fin, ¿no? Este apartado de aquí nos llama a ver cómo existió una desesperada retoma del poder, un intento de retoma del poder.
Bien, los generales Quintanilla y Peñaralta, quienes fueron sucesores de Germán Bush, se esmeraron por sepultar el ciclo de socialismo militar, ¿no? Todas estas cosas que había intentado Toro y Germán Bush, eh, trataron de corregirlo, por así decirlo, en su presidencia en 1939 al 40. Pero ya existía mucha presión popular, ¿no? La retoma de derechos, mejor dicho, el movimiento que reclamaba sus derechos solicitó rápidamente las elecciones generales, ¿no? O sea, esto generó la presión para que se den. Los partidos tradicionales, aglutinados en concordancia, apoyaban a Enrique Peñarata a la presidencia y a Waldo Belmonte para la vicepresidencia. ¿Ya? Aquí podemos escuchar en los relatos del texto la aparición del Plan Boja. Bueno, en el gobierno de Peñaranda se aperturaron la organización política y la participación electoral. Se reinstauró el sistema parlamentario tradicional y se dieron a conocer los partidos más coherentes y estables que estaban dirigidos por personajes de clase media, intelectual o de izquierda moderada, ¿no? Los extremismos eran algo que se trataba de alejar, ¿no? Con el fin de recuperar el poder. Las buenas relaciones del gobierno boliviano con el norteamericano se reforzaron con el arribo de una misión estadounidense que es conocida como la misión Bohan, que estaba encabezada por Martín Bohan, que realizó una serie de observaciones al gobierno que se estaba llevando hasta entonces y diseñó un plan. Este plan, que era de reordenamiento económico y diversificación, es conocido como Plan Bohan, ¿no? El nuevo gobierno coincidió con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando del de Peñaranda, y este acontecimiento elevó la demanda de las materias primas, o sea, ya si habíamos vivido en la guerra del Chaco y un poco antes, desde el 29, la caída del precio del mineral, en esta época lo que se veía era una impresionante eh, demanda de materias primas por el asunto de la guerra, ¿no? Por el costo de los minerales y para armamento, en fin. Pero se desaprovechó la oportunidad porque a pesar de que en este periodo de gobierno había una demanda necesaria y además habían las conexiones necesarias, el gobierno estaba ensimismado en sus propios problemas políticos y lo que hizo fue vender lo- los minerales a precios bajos y centrarse en la política, ¿no? Esta apertura de la política durante el gobierno de Peñaranda se puede observar de la siguiente manera. Aquí está de forma sistematizada, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Peñaranda permitió la organización política y la participación electoral, se reinstauró el sistema parlamentario, surgieron partidos más coherentes, entre ellos fueron la FCB, el PIR y el MNR, ¿no? Representantes de la actividad, la representativa parlamentaria se puede observar en los partidos que lograron una representación significativa. Algunos de sus miembros se perfilaban como protagonistas de la historia. El diputado Guevara Arce condenó los avasallamientos en las tierras comunales, abogó por un sistema comunitario, que luego ya lo veremos más adelante, que fue una de las labores de la Revolución Nacional. Augusto Céspedes denunció abusos en el sistema del ponguiaje y pidió su derogación. Eh, Me he cansado un poquito. Ya. Dentro de la represión política, algo que resalta mucho es la renuncia de Paz Tesoro, porque durante este periodo Paz Tesoro fungía como Ministerio de Economía y las razones de su salida fueron bastante dramáticas y según el libro, bien pensadas, ¿no? Porque esta renuncia a la que argumentó que
que la política estaba corrompida y que se privilegiaba a los poderosos y se castigaba a las clases mayoritarias, ¿no? Este discurso de salida lo llevó a tener mucha aceptación de las clases bajas, etcétera, ¿no? Y de aquí en adelante podemos ver el ascenso del MNR, ¿no? Cómo la aceptación del MNR va creciendo en este periodo de tiempo. Ganó simpatizantes, especialmente trabajadores y mineros ferroviarios, y la resistencia social se fortaleció, se consolidó una nueva fuerza política relevante, ¿no? Otro congreso que es importante, habíamos tenido el Congreso Nacional, el Congreso Feminista y ahora el Congreso Indígena. Este primero congreso que se desarrolló en 1942 permitió que la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia y las federaciones universitarias de Potosí y Oruro plantearan sus ideas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, estas ideas están en torno a la abolición del ponguiaje, la restitución de las tierras comunales, la lucha obrera por mejorar los salarios del sector minero. Eh, Aquí es donde se desarrolla la llamada huelga general que les había dicho en otros apartados, que se desarrolló el 14 de diciembre de 1942. También se reclamaba el control militar de las minas. Ante la huelga, la empresa minera Catavi, Siglo XX y el Ministerio de Trabajo acordaron no pagar aguinaldo a fin de año a los mineros. Se implementó un control militar y la toma de las minas, ¿no? O sea, estas fueron una de las cosas que salieron de este Congreso. Bien, otra cosa importante en este periodo de tiempo es la masacre de Catavi. El 21 de diciembre de 1942, las tropas militares, bueno, algo importante que conecta esto con este otro punto es el hecho de que el Congreso Indígena empoderó a este sector de manera contundente, digamos, ¿no? Porque la población indígena, al contar con un congreso en el donde se hacía, se daba voz a la toma de sus derechos, intereses, en fin, los empoderó y esto llevó a que pudieran considerar legítimas sus manifestaciones en torno a sus derechos, y uno de ellos es la masacre de Catavi. Bien, entonces lo que sucedió en Catavi fue que tropas militares dispararon contra una manifestación de mineros que buscaba alimentos. El número de muertos fue significativo, ¿no? Aunque las cifras no se saben exactamente. María Barzola, que era la madre de un trabajador del interior de la mina, se convirtió en un símbolo en esta época, ¿no? Era un símbolo de la lucha de la mujer contra la oligarquía durante este tiempo. Dentro de la oposición y crisis del gobierno de Peñaranda se va vislumbrando que el diputado Víctor Paz Estensoro denunció la masacre de Catavi y atacó al sistema imperante, ¿no? La masacre que fue, que fue una acción que debilitó el gobierno de Peñaranda, fue el elemento por el cual se preparó un nuevo golpe de Estado, ¿no? Bien. Otra cosa que debilitó al gobierno de Peñaranda fue la posguerra y el socialismo militar que habíamos mencionado, ¿no? Bien, tenemos el regreso del péndulo, el nacionalismo se abre paso. Aquí ya vamos a ver cómo el papel de Radepa no era tan imparcial como habíamos visto. Tenían efectivamente tintes nacionalistas y eso se puede evidenciar en el golpe de Estado que tuvo lugar el 20 de diciembre de 1943. Los integrantes de la logia estaban convencidos de que la guerra había perdido, o sea, que había perdido debido a la incompetencia y responsabilidad de los altos mandos del ejército. Aquí lo que temía el ejército se convirtió en una realidad, ¿no? Lo que había temido en el gobierno
eh, de Toro y Bush, bueno, se hizo una realidad en este periodo de tiempo y sí se acusó al ejército de incompetencia. Consideraban que era necesario tomar las riendas del poder para unificar el país y promover su desarrollo. Con este objetivo, Radepa y el MNR se aliaron. Antes de que estallara el golpe, los rebeldes solicitaron una entrevista con el presidente Peñaranda, en el que primero le pidieron la renuncia. Astutamente evadió de dar una respuesta directa y ordenó a cambio que se sacaran a los militares y dirigentes de Radepa, ¿no? Esto lo único que hizo fue adelantar el golpe, la planificación del golpe, y esto se hizo para el 20 de diciembre. Entonces, la masacre de Catavi tuvo un papel, ahí se recalca, ¿no? Como que fue lo que deslegitimó el gobierno de Peñaranda, y esta situación le abrió espacio a Radepa y al MNR para que pudieran ingresar a la toma del poder. Y aquí vamos a entrar a una de las etapas más sangrientas de la historia, como fue el gobierno de Villarroel, donde las emociones se desbordaron, y aquí podemos ver que cuando la población se une para un fin puede incluso ser muy letal, ¿verdad? Las masas pueden perder toda orientación de sí y ser guiadas por un fin a veces exacerbado, que puede llevar a lo que pasó con el gobierno de Villarreal, lamentablemente. Guadalberto Villarroel era un destacado militar cochabambino. Igual que los gobiernos anteriores, miren, hasta acá sigue la influencia de los héroes de la posguerra. Fue un protagonista durante la Guerra del Chaco. La Junta Militar de 1943 a 44 resalta que Villarreal lideró esta junta de gobierno tras derrocar al presidente Enrique Peñaranda. Durante esta junta y este periodo de tiempo, se ensayó un nacionalismo popular, aunque con ciertas influencias de nacionalismo o fascismo nazi, debido a la polarización mundial causada por la Segunda Guerra Mundial. Aquí se puede evidenciar una de sus más famosas frases, donde decía: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Esto reflejaba una posición a favor de las clases oprimidas y la defensa de los intereses de la mayoría de la población, que enfrentaba pobreza. A pesar de los esfuerzos para lograr la aceptación internacional de los Estados Unidos, otros países vecinos no reconocieron inmediatamente su gobierno. Recuerden que estábamos en plena guerra, ¿no?, mundial, y había ya un, un prejuicio en torno al concepto de nacionalismo por las características del nacionalismo nazi, en fin, ¿no? A pesar de los esfuerzos para lograr la aceptación, y no lo lograron, tuvo que expulsar a residentes alemanes y japoneses para que en este proceso pudiera tener aceptación internacional. Ay, ¿dónde está? Aquí, ¿no? No, aquí. Bien, entonces en este periodo de tiempo vemos que existió una presidencia provisoria por parte de Villarroel, que está marcada entre los años de 1944 al 1945. Villarroel continuó su mandato como presidente provisorio. La prensa opositora lo acusó, y esto alimentó problemas en el gobierno. El creciente nacionalismo y el apoyo de la clase obrera generaron tensiones en sectores tradicionales. Aquí vamos a ver que el gran enemigo de Villarroel fueron los sectores tradicionales. En el ámbito económico, se continuaba con el plan Bohan, con estas recomendaciones de la misión Bohan, y se creó la refinería Vallehermoso en Cochabamba. La presidencia constitucional que alcanzó Villarroel se dio durante el periodo de 1945 a 1946. En este periodo se celebró el primer Congreso Minero, y esto llevó a que existiera una importante organización sindical
que se ve reflejada en la conformación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Villarroel llamó a elecciones, de esta forma se legitimó, ¿no? Mediante estas elecciones, donde el movimiento nacionalista revolucionario obtuvo el 60% de la bancada y por primera vez la izquierda, eh, ¿qué dice? A ver, obtuvo el 60% de la bancada, marcando la primera vez que la izquierda ocupaba el Parlamento, ¿no? En agosto, Villarroel fue elegido como presidente constitucional de la República y su gabinete incluyó a ministros de la DEPA y militantes del MNR. Entonces, en resumen, eh, fue un esfuerzo por acentuar las reformas económicas que se había encontrado en su predecesor, Germán Bush, ¿no? O sea, la idea con la que ingresó Bush, bueno, Toro, que, que estaba acompañado de Bush, de proporcionar ciertas condiciones de igualdad a los sectores marginales, se seguía manteniendo hasta este momento. Tenemos un tratado de oposición. Aquí voy a ampliarlo un poquito. Ya. O sea, tratando de desactivar la oposición del gobierno de Villarroel, se practicó una política progresiva a cargo de los jefes encargados del control político. La excesiva represión estatal tuvo como corolario el fusilamiento de renombrados personajes de la oposición, ¿no? Que intentaban desestabilizar el gobierno. El frustrado golpe de Estado, por ejemplo, de 1944 terminó con la ejecución de 10 golpistas y 4 reconocidos personajes, ¿no? Aquí está la muerte de Luis Calvo, Félix Capriles, Carlos Salinas y Rubén Terrazas, que fueron fusilados. Esto ocurrió en Chuspipata, ¿no? Es curioso que todos estos fusilamientos también tendrían mucho que ver luego con cómo acabó, ¿no? Finalmente, el presidente, ante estos conflictos y tensiones que habían por tratar de derrocarlo, invitó nuevamente al MNR para retomar el gobierno. Volvieron Víctor Paz Estensorio, Julio Suazo y Germán Monroy a ocupar los ministerios. Bien, un importante congreso indígena que se dio en 1940, realizado en 1945 en La Paz, eh, marca los disgustos de los grupos étnicos, ¿no? Existieron 200 delegados que existieron a participar y las resoluciones tenían un carácter reformista y lo que se buscaba era la abolición del pongueaje, la educación indígena, la libre circulación de indios por las calles y las ciudades. Miren, hasta ese tiempo no había esas posibilidades. Francisco Chipana Ramos, eh, Dioniso Tengo Miranda, 10 solicitantes. estos indígenas fueron conocidos como interlocutores válidos de este grupo de población, ¿no? Que surgió de este Congreso de 1945. Ya en 1947 se vieron las revueltas ocasionadas por el aglutinamiento de 4.000 indígenas. Audio, porfa, no sé quién es. Carlos, Tengo harto pan. aquí Me No compro es, harto pan. licenciada. ya lo silencio. He silenciado a algunos, perdón, Raúl, te silencié, te de silencio. Bueno, no sé, y ahora no sé cómo te de silencio, lo siento, ya, perdón. Luego vuelves a solicitar y yo te digo que sí, ya, perdón. Listo. Entonces, lo que ocurrió en 1947 es que se movilizó un importante número de indígenas a las provincias de La Paz. Eran 4.000. Este grupo de personas se congregaron en la hacienda Corapata, en la provincia de los Andes,
portando la bandera nacional y exigieron a sus representantes y redactaron peticiones que exigían el reconocimiento oficial del sindicato de labradores y de escuelas afiliadas. En abril de 1947 también, la sociedad agroindustrial, conformada por hacendados de los Yungas, solicitó la protección del gobierno. Y aquí el principal temor era por Faustino Ortiz de Coripata, quien era el acusado de incentivar estos movimientos, ¿no? Esta agitación rural fue algo que se estaba yendo de las manos de este grupo de las autoridades, ¿no? Dice que la fuerza y la represión no bastó, no lograron poder detener las revoluciones que se estaban dando en el campo. ¿Ya? Bien, el gobierno de Villarreal mostró un acercamiento a sectores indígenas, como habíamos mencionado, ¿no? Hizo reformas sociales a su favor y sin embargo estas acciones también generaron una violenta reacción de la oposición. Recordemos que el principal enemigo del gobierno de Villarreal fueron los grupos tradicionales. La movilización de sectores urbanos culminó en un esfuerzo conjunto por derrocar al gobierno. Mira, los sectores urbanos fueron los que empezaron a gestar esto a través de ciertas tretas. Los poderosos empresarios mineros, terratenientes, políticos, se sintieron amenazados por estas políticas que estaba implementando Villarreal y las matanzas que se realizaban en estos lugares como Chuquipata, ¿no? Entonces obligaron a Villarreal a apoyarse cada vez más en los sectores populares y en las minas y el campo. Bueno, aquí empiezan a insertarse una serie de rumores de crecimiento y de lucha de clase, ¿no? Esto se dio en 1947. Se propagaron rumores sobre actividades represivas que supuestamente realizaba Vallivian. Entonces, esto se trataba de dar como un tinte nazi fascista. Recordemos que todavía esto tenía un prejuicio sobre la ideología nacionalista. La lucha de clases se intensificó, se involucró el sector rural y los campesinos indígenas, y además el proletariado de algunos sectores urbanos. Las señoras de clase alta solicitaron firmas frente al democrático antifascista. Se empezó a convocar estas firmas, ¿no? Aparte de eso, también tenemos que el alcalde de la ciudad y miembro del MNR describió los métodos ingeniosos de desprestigiar al gobierno, ¿no? Y este papel lo tiene José Luis Gutiérrez Granier. La maestra María Teresa Solari también tuvo que ver en esto. Era la presidenta de la Unión Cívica Femenina y utilizó la prensa y el activismo callejero para desacreditar a Villarreal y a sus colaboradores. Las movilizaciones populares y la alianza conyugal, los últimos meses de gobierno, se puede observar esta situación. Esto alimentó el odio contra Radepa y el MNR. Las oligarquías se fortalecieron y convocaron a masas urbanas, y dentro de esto se crearon grupos de agitadores que fue llamado como Populacho, que el 21 de julio de 1949 empezaron a movilizarse. A esto se sumaron vendedoras de mercado, maestros universitarios, estudiantes a las manifestaciones. En la radio El Cóndor empezó a decirse que el gobierno estaba levantando la metralleta contra sus hijos. Las mujeres empezaron a hablar por la radio diciendo eso, ¿no? Vemos que todo esto era una serie de rumores que con la única finalidad era sacar a Villarreal. Aquí estamos. Y aquí estamos en el trágico final. El 20 de julio de 1946, Juan Alberto Villarroel nuevamente se distanció del MNR, pero esta medida llegó tarde y, y fue la muchedumbre enardecida la que llegó hasta donde se encontraba él, ¿no? María Teresa Solari, líder de un numeroso grupo, eh, donde también se destaca Elena Crespo, Virginia Estensoro, Ana María Calvo de Sox y Leticia Antesana, así como mujeres del pueblo juntas se unieron a la multitud enardecida que marchó hacia la Plaza Murillo expresando su descontento contra el gobierno de Solar, contra el gobierno de Villarreal. Solari vestida con un abrigo de piel
sostenía la bandera boliviana en una mano y una bandera negra en la otra, liderando la manifestación multitudinaria. La contrarrevolución se originó en la Universidad Mayor de San Andrés, donde convergieron los distintos grupos, incluyente a gente de colegios, mercados, etcétera, ¿no? En el clima de todo esto, ocurrió que el 21 de julio de 1946, cuando las masas estaban descontroladas, dieron rienda suelta a sus pasiones, ¿no? Y aquí ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Es lo que más se puede recordar dentro de la historia, que fue la caída del gobierno, eh, donde colgaron a Villarruel y luego a tres de sus colaboradores, ¿no? Que ocurrió en la Plaza Murillo. Esto llegó a los oídos de los grupos de los grupos de trabajadores en las minas de La Paz, quienes intentaron eh, volver, ¿no? Por el cuerpo de, de Villarruel. Juan, el líder que tenía en ese momento, que era Juan Lechino Kendo, eh, en medio de toda la confusión y al calor de la efervescencia, se organizó una asamblea y en ella hicieron el llamamiento para tomar las armas y marcharse la paz. Pero él lo detuvo, ¿no? Porque la, la, o sea, el llamado era que ha muerto el amigo de los pobres y la intención era descolgar a su cadáver, ¿no? Ya en la recta final de sexenio, aquí podemos ver que después de la explosión de la violencia que eh, se vio una tensa calma, digamos, ¿no? Porque ya todos los grupos se habían dado cuenta de lo mal que habían hecho y bueno, y de lo influenciables que habían sido. El poder volvió a las manos conservadoras, como así estaba planeado, y Bolivia se dividió entre dos fuerzas, la clase política tradicional, que intentaba mantener el poder, y las clases emergentes que buscaban la transformación. La junta presidida por el doctor Tomás Monge fue el presidente que sucedió ante todo esto, ¿no? Eh, Bien, la tarea principal de esta junta era convocar elecciones para entregar el poder al ganador. Sin embargo, la difícil situación económica en la que se encontraba eh, hizo que los gastos crecientes se dificultaran en la convocatoria y finalmente las elecciones se llevaron a cabo en 1947, ¿no? Después de la exposición de la violencia que se había vivido, el poder volvió a tomar las manos. Y aquí le puse lo mismo dos veces. Bueno, bueno, esto ha sido el avance del día de hoy. Ya hemos terminado esta primera parte, o sea, lo más relevante, digamos, haciendo hincapié en todas las cosas que podemos hablar. ¿Y hay alguna pregunta para esto? Nos vemos también, no nos vemos en la noche, es verdad. Nos vemos mañana en la mañana. ¿Algún comentario al respecto? Lizeth, ¿nos podría facilitar las presentaciones que realizó ayer y Ya está en el hoy? grupo. Ah, gracias. Hasta esta mañana ya está el simulacro y los dos archivos de PowerPoint. Mil gracias. No, no hay de qué, no hay de qué. Bien, les agradezco a todos por haber participado de esta reunión y esperando a que no solamente les sirva esta información para su examen, sino también para tomar en cuenta nuestra realidad nacional, ver cómo nuestra población puede ser fácilmente influenciable y que nosotros que estamos haciendo el uso de la educación y el ejercicio de nuestros conocimientos en las aulas, sobre todo, podamos tener esto muy presente, ¿no? Que no solamente el conocimiento es para dar el examen, sino es para formar convicción y vida. Un abrazo para todos y que tengan un bendecido resto del día. Adiós. Gracias, licenciada. Muchas Muchas gracias. gracias, Lo que Lice. también Gracias, pedimos Lice. que los videollamadas, Adiós. perdón, los videos presentaciones, por favor, también se publiquen en
en la plataforma, ya que no están, por favor, eso rogaría. Ya, Bendiciones, eso lo voy a hacer Lisette. notar a los organizadores. Mil Por Ellos son favor. los gracias. que tienen esa posibilidad. Ya, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Yo, Dice, disculpe, antes de que se retire, el simulacro de la parte que he explicado hoy día, ¿va a haber el de, simulacro? hasta esta mañana está puesto en el grupo. Lo puse esta mañana, hasta lo que avanzamos esta mañana. Ah, ya. Está ¿Ya? bien, Lice, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, ahora sí, hasta Y luego. Lice, Sí, sí, buenas tardes. ¿Y no dime, se Esther. puede realizar así finalización del taller y hacer el simulacro? Por favor, ¿será posible? La verdad es muy cargado para mí, te soy sincera, Esther, estoy dando todo mi potencial para que el material sea Sí, lo sí. más completo para ustedes, pero pues, denme un poquito de tiempo, ¿no? O sea, entre intervalo y intervalo. ¿Está bien? Ok, gracias. No hay de qué. Ya. Muy bien, entonces